Aquí nos vamos a permitir hacer un paseo por toda la certificación. Hicimos sueños, hicimos herramientas aceleradoras, prototipados, aprendizajes, experiencias wow para cada una de las innovaciones y vamos a retomar toda la información en un Zoom que nos permita hacer el resumen general de toda la certificación. Los invitamos a que descarguen el app de Prime Virtual para que puedan tener una experiencia dentro de la realidad aumentada que les hemos preparado, ya sea por App Store o por Google Play. Lo ideal es que después de que la descarguen puedan acceder a el app y puedan irse a realidad virtual o realidad aumentada para utilizar algunos de los ejercicios que les hemos colocado dentro de toda la certificación. Síganos en redes sociales, allí van a encontrar toda la información, muchos contenidos de actualidad y vamos colocando todo lo que vamos sacando y vamos generando desde Prime Virtual. ¿Cuáles son esos elementos necesarios para poder crear la innovación? Pues primero un ser innovador, o sea, una persona con una estructura física, emocional y mental que se denominaría la estructura de conciencia, un saber innovador que es el modelo, la capacidad que tengo yo de reconocer los 5 pasos del modelo y cómo los voy a aplicar y cuáles son las herramientas que voy a utilizar, determinar cuáles son los recursos necesarios, entendiendo estos recursos de tiempo, especialmente de espacios, de creatividad y pues obviamente pues recursos inclusive hasta financieros o recursos humanos. Y los procesos que básicamente deberían ser modulares y replicables de una manera muy sencilla, muy fácil, muy rápida, muy económica y muy exitosa. Estos 5 pasos que nos permitimos recorrer hasta donde no más empiezan desde sueños y proyectos y en sueños y proyectos para cada una de las innovaciones utilizamos una parte de la rueda de los sueños, tanto para la innovación ágil como para la innovación constante o sostenible, así como para la innovación radical y disruptiva. Cada uno de esta ruleta de los sueños está basada en unas preguntas, pero que se iban soportando con dibujos dependiendo de la especificidad. El ser innovador entonces tenía una estructura física que estaba pues muy orientada a elementos que vamos a ver más adelante, algunas herramientas más adelante, una estructura emocional basada en motivaciones o en temores y una estructura mental basada en creencias limitantes o expansivas. Y lo ideal es que nuestra estructura física estuviera preparada como ser innovador, y pues para eso vamos a ver algunas o vamos a recordar algunas de las herramientas, que mis emociones estén basadas en la motivación y que mi estructura mental esté basada en creencias absolutamente expansivas. En cuanto a la innovación ágil, pues vimos sistemas de meditación, vimos activaciones de cuerpo, el uso de las sonrisas para la estructura física. En la estructura emocional los invitamos a que hicieran un dibujo acerca de los sueños del día, cuáles eran mis sueños del día y que lo permitieran hacer con materiales que también dejaran salir nuevamente ese niño interno. Y usualmente les recomendamos muchos materiales de colores, crayolas, de témperas o demás elementos que utilizábamos cuando éramos niños porque nos tenemos que conectar con ese niño interior. Y en la estructura mental los invitábamos a que hicieran en un tiempo determinado construcciones, figuras y que se relacionaran con nuevamente como una especie de calentamiento. Hay calentamientos muy cortos dentro de innovación ágil, también como juegos o acertijos o números o demás, y aquí los invitábamos era que dibujaran en cada uno de estos espacios pues lo más rápido que pudieran o que pudieran construir si fuera el caso con algunas de estas fichas. Con estos 3 elementos trabajábamos innovación ágil. Y al final, dentro de esta innovación ágil, los colocábamos en la ruleta de los sueños a que hicieran un sueño innovador y que se respondieran las preguntas que aparecían en la ruleta. Pasamos entonces hacia la alquimia, en donde estábamos haciendo innovación constante y sostenible y qué pasaba con el tema de procesos, recursos y la fórmula de utilidades. Y aquí los invitamos a que hicieran unas meditaciones activas. De hecho, les sugerimos algunos contenidos, especialmente un libro de Osho que habla de muchas meditaciones activas, y los invitamos también a que generaran un deporte habitual, que pudieran tener un ejercicio habitual y pudieran tener una mecánica habitual. Como estamos haciendo innovación constante, pues necesitamos algo que sea constante, que sea contundente, que sea disciplinado, que siga una rutina.
Para la estructura emocional se les invitó que hicieran el dibujo del árbol de los sueños y que ese dibujo del árbol de los sueños fuera muy proyectado a todo el año, o sea, que yo hablara acerca de mi final de año o mi siguiente año, que en los frutos y en las hojas se permitieran dibujar los sueños, que en el tronco colocaran lo que tienen hoy en día para poder lograr esos sueños y que en las raíces, pues, qué es lo que los motiva o les da soporte para lograrlo. Igual materiales, crayolas, colores, témperas, lo que necesiten, papeles de colores y bueno, si esto es una organización ustedes pueden utilizar esto para colocarlo en un muro de más, pero aquí la intención es conectarse con esa parte emocional sobre los sueños que tengo yo y las cosas que me motivan finalmente. En la estructura mental los invitamos a que hicieran construcciones de historias, a veces se pueden utilizar palabras o simplemente se colocan en círculo las personas y siguen una secuencia y cada uno va colocando una palabra para construir una historia. Los acertijos funcionan muy bien para la activación de mi estructura mental y como estamos hablando de innovación constante y sostenible, lo ideal es que esto sea una rutina diaria. Se sugiere en algunos de los casos que todos los días nos permitamos escribir 3 hojas de una historia fantástica, la que nosotros queramos, pero que creemos una rutina como una especie de gimnasio que nos permita hacer esto de manera constante, especialmente para nuestra estructura mental. Después de eso, entonces nos vamos a la ruleta de los sueños y en la ruleta de los sueños pues les pedimos que hagan un dibujo, dependiendo si es una innovación de productos o servicios, si es una innovación sobre procesos o si es una innovación sobre los recursos. Recuerden que las innovaciones sostenibles se hacen sobre esto, sobre productos y servicios, sobre procesos y sobre recursos. Entonces las personas se van a permitir hacer el dibujo que necesiten y van a tener que utilizar algunas de las herramientas, como les sugeríamos nosotros en algunos de los casos, Metaplan o Printing o la línea de Prime Innovation para poder centrar un poco más y conciliar si de esto se trata en un equipo. Al final se aplica la ruleta de los sueños en cuanto a las preguntas de procesos o de recursos o de la promesa de valor para poder centrar un poco más y poder de esta manera terminar esta primera etapa. Cuando pasamos a la innovación radical, recordemos que la innovación radical es una innovación cuántica, es una innovación absolutamente disruptiva. Entonces, en esta innovación radical disruptiva, ¿cómo vamos a trabajar entonces los sueños? Meditaciones cuánticas, hay unas meditaciones adicionales que les sugerimos, les dimos muchos libros de cuántica porque necesitamos pensar muy salidos de la caja. Y aquí cuando estamos hablando de cuántica estamos hablando de física real, o sea, todas las investigaciones físicas que lo soportan, pero el poder pensar desde la cuántica nos permite crear nuevas cosas. Los invitamos a que utilizaran algunas artes, por decir algo, marciales, especialmente algunas prácticas como el Tai Chi que profundicen sobre este tema, pero podría funcionar cualquier tipo de arte marcial o de artes de Oriente que lo que se encargan es de trabajar los flujos de energía de nuestro cuerpo. Cuántica tiene que ver con energía, entonces si podemos mover la energía, pues básicamente podríamos estar preparando nuestro cuerpo para poder hacer creaciones cuánticas. En cuanto a la conexión con las emociones, los invitamos a que hicieran un dibujo de un universo de los sueños en donde intentaran trabajar sin ningún tipo de tiempo. O sea, esta creación no debe tener una fecha ni nada. O sea, simplemente ustedes permítanse hacer el trabajo sobre el universo de los sueños. En el centro colocan un sueño principal, disruptivo, y hacia las orillas las estrellas o galaxias, que es lo que ustedes necesitarían mover para lograr ese sueño que aparece en el centro. Y en el espacio, las oportunidades que yo posiblemente estoy viendo dentro de este sueño. Actividades de la estructura mental, volvemos nuevamente con representaciones teatrales. Me encantan estas actividades porque las personas hacen papeles espectaculares y podemos colocar escenarios de otros mundos posiblemente. Acertijos, especialmente los numéricos o de interpretación, y hay una que funciona a nivel de calentamiento que es el uso disruptivo. El uso disruptivo es que podemos colocar cualquier elemento en el centro de la mesa y vamos a darle usos diferentes a los que tiene, por decir algo, ese elemento. En este caso puedo colocar una botella en la mitad de la mesa y decirle a mi equipo que vamos a pensar en usos disruptivos. Entonces yo puedo pensar que esa botella me puede servir para hacer masajes, que esa botella me puede servir como una decoración, porque básicamente el uso elemental de la botella es para acumular algún tipo de líquido, pero podemos pensar en diferentes cantidades de usos absolutamente disruptivos. ¿Hacia dónde va esta innovación? Hacia nuevos productos y servicios, hacia nuevos tipos de clientes y hacia modelos de negocios. Y al final aplicamos pues la ruleta de los sueños con las preguntas pues que están orientadas hacia esos 3 elementos.
o productos o servicios, o clientes o mercado, o modelos de negocio. Hemos pasado entonces todos los sueños, vimos las herramientas de cada una de las innovaciones ágiles, constantes, sostenibles y radicales y disruptivas, y ahora nos vamos con las herramientas aceleradoras y siempre insistíamos muchísimo sobre estas porque terminan empezándonos a colocar en estado tierra dentro de los 5 pasos. Entonces, en innovación ágil, ¿qué teníamos nosotros? PrimeThink con 5 tarjetas que nos permitían pensar en diferentes posibilidades de qué podemos eliminar, modificar, innovar, reemplazar y pensar en posibilidades, tienen todas sus reglas. Otra herramienta son las líneas de Prime Innovation, que se trata de un juego del universo en donde básicamente se van a empezar a hacer unas preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, y las personas van construyendo con respecto a esto y casi que uno termina haciendo un plan táctico con las líneas de la innovación Prime. Y Prime Plus, que es una de las herramientas más importantes de conciliación de ideas de equipo, porque tiene 4 importantes etapas. Cada una de estas etapas está relacionada con un proceso que empieza con el planteamiento de una idea para poder ¿qué? Generar ideas de forma colectiva y al final en la 4ª etapa poderlas conciliar y tener una idea central de todo el equipo. Entonces Prime Plus lo que permite, basada también en la metodología Metaplan, es conciliar ideas. Entonces, en un proceso de innovación, ya sea ágil, que es el que estamos discutiendo acá o más adelante con respecto al constante o al radical y disruptivo, vamos a necesitar conciliar ideas con los equipos, entonces vamos a necesitar herramientas de conciliación o de participación. Prime Plus es perfecto para esto. Cuando estamos hablando de la innovación ya constante o sostenible, pues claro, nos vamos a ir a la innovación de productos o servicios, o la innovación de procesos, o la innovación de recursos, y tendremos al final que conciliar los sueños. Los conciliaremos y determinaremos cuáles serían sobre estas innovaciones constantes sostenibles, las que irían en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. ¿Para qué? Para empezar el proceso de innovación en un tiempo determinado. Pero igual vamos a necesitar unos aceleradores, herramientas, para lo cual vamos a utilizar pues las herramientas que vemos dentro de innovación ágil, pero además de eso colocamos una herramienta que es la flor de la innovación. La flor de la innovación lo que hace es que en el centro coloca el sueño principal que ha sido previamente conciliado y después de eso empezamos a colocar los elementos de procesos, los elementos de recursos o los elementos de mejora en productos y servicios que vamos a necesitar en torno a esa idea central o ese sueño central, y cada uno de los equipos se encarga de conformar y de producir las ideas necesarias que tengamos. Si al final de esto necesitamos volver a aplicar Prime Plus, pues volvemos a aplicar Prime Plus, o finalmente PrimeThink termina dando muchos elementos para poder pensar qué necesito eliminar, modificar, por decir algo en el caso de procesos o de recursos. Para la innovación disruptiva o esta innovación radical, pues que vamos a trabajar sobre productos y servicios, tipos de clientes o modelos de negocios, pues claro, venimos desde sueños, utilizamos la ruleta y nos vamos a mirar pues esto que tiene que romper completamente porque es una innovación radical y disruptiva, es una innovación cuántica, y vamos a mirar pues los aceleradores. Volvemos nuevamente, utilizamos los básicos que nos ofreció la innovación ágil, pero vamos a tener una herramienta adicional que llamamos universos cuánticos. Universos cuánticos tiene 3 subherramientas: asociación cuántica, historia de otro universo o sin leyes de la física criminal. En asociación cuántica yo me permito colocar el sueño en la mitad y coloco diferentes elementos, objetos, procesos, recursos, lo que yo quiera colocar para que mis participantes empiecen a unir esa innovación y a poder generar una innovación absolutamente disruptiva con esos elementos que tienen. Si son historias de otro universo, pues lo que yo me voy a permitir es crear un producto o un servicio, o crear nuevos clientes o crear un nuevo modelo de negocio en un universo diferente a este, que se salga completamente de este universo y que sobre eso pueda crear los personajes que necesite crear. Y sin leyes de la física criminal, tiene que ver con que haz de cuenta que eres un criminal. Un criminal no tiene ningún tipo de ley, entonces puede romper cualquier ley y puede pensar en cualquier cosa. Yo puedo decir que puedo crear en este momento una casa flotante. Estoy rompiendo la ley de la atracción,
o la ley de la gravedad de la Tierra, pero la puedo crear flotante, y para crearla flotante la creo de tal manera, la creo con tales condiciones. Entonces yo en ese momento me coloco en una posición criminal. Para este universos cuánticos tenemos básicamente 9 personajes, y cada uno de esos personajes caracteriza un ser que se sale completamente de lo que nosotros vivimos en el mundo. Utilizamos personajes como el extraterrestre, el superhéroe, el dios, Hércules, el dinosaurio. Bueno, utilizamos diferentes personajes para que puedan caracterizar, pero aquí tendríamos la innovación radical o disruptiva, pero básicamente si necesitamos utilizar alguna de la innovación ágil, nos devolvemos y las tomamos. En cuanto hemos pasado las herramientas aceleradores, nos vamos a prototipado, y en prototipado entendimos que una cosa es el producto final o la innovación final, pero nosotros entendemos que tenemos que hacer prototipos para poder tener simulaciones del producto o servicio final y identificar si lo que nosotros hemos soñado lo está representando el prototipo o lo que tenemos. 4 tipos de prototipos: si lo hago en papel, si lo hago a nivel de maqueta, si lo hago en una estructura real, o si lo hago desde realidad digital con realidad aumentada o realidad virtual. Estos son los 4 prototipos y se utilizan para cualquiera de las innovaciones. Usted decide, dependiendo de la que vaya a innovar, cuál debería ser el mejor camino para que su cliente final tenga la mejor experiencia y que esa experiencia le sea útil para poder evaluar la capacidad de su innovación. Tenemos pues obviamente estas innovaciones, preferimos la innovación digital, es hacia lo que nos estamos moviendo en el mundo, entonces necesitamos empezar a administrarla y manejarla con mucha habilidad. Ya después de que hemos pasado desde el prototipado, nos vamos hacia el proceso de aprendizaje, que es todo un sistema de ¿qué? De testeo. Pero ¿qué puede pasar en un testeo? Que nos tengamos que devolver. Entonces aquí estamos hablando del subciclo, que posiblemente se devuelve desde el 4.º paso hasta el 2.º paso y vuelve nuevamente a entrar en herramientas para volverlo a revisar, volver a prototipar y volver otra vez al aprendizaje. El aprendizaje lo asimilamos como el proceso de testeo, o sea, es un proceso de testeo en donde vamos a hacer un test inicial y vamos a intentar medir los beneficios y las características de nuestra innovación. Y al final, pues decir en un test final si esto realmente está aprobado o no está aprobado, y pues darle pues una condición de regresarnos nuevamente a volverlo a procesar con nuestras herramientas o pasarlo inmediatamente ya como innovación final. Básicamente hay que evaluar si es fácil, rápido, económico, satisfactorio y exitoso. Y para esto es muy importante que yo genere como cuáles serían mis temas de evaluación y cuál sería lo que yo evaluaría dentro de mi proceso. En este sentido, pues si necesito yo devolverme, pues me tengo que devolver dependiendo de la innovación que haya hecho. Si era la innovación constante o sostenible, o me tengo que devolver si es la innovación radical o disruptiva. Entonces me tendría que volver hasta la etapa 2 y para eso tendría pues las herramientas o los aceleradores disponibles. Cuando ya hemos pasado, inclusive en nuestra etapa de aprendizaje, porque pues nuestro producto o servicio o la innovación final pues dio un nivel aceptable de test, pues pasamos a nuestra experiencia wow. ¿Y cómo nosotros entendemos nuestra experiencia wow? Hicimos algo, hicimos un trabajo que teníamos por hacer, generamos una experiencia, hubo una necesidad y se genera un nivel de posicionamiento. Hemos hablado y colocamos mucha información acerca de la experiencia wow. La experiencia wow es una experiencia de sorpresa que se conecta con la emoción y el pensamiento. Aquí se genera una emoción y esa emoción es de tan agrado que obviamente genera un registro dentro de la estructura de pensamiento. Pero si vamos a hablar de innovación constante en fórmulas de utilidades, o sea, en productos y servicios, en recursos y en procesos, pues tendremos que hablar al final de poder medir esa experiencia wow. Esto no se nos puede olvidar. Y lo mismo sucede con la innovación radical y disruptiva en productos y servicios. Necesito generar unos innovadores, unos indicadores que me permitan definir con claridad si mi experiencia está siendo wow o no está siendo wow con el cliente. Cuando hemos recorrido los proyectos y los sueños, los aceleradores, herramientas, el prototipado, el aprendizaje y la experiencia wow, hemos recorrido los 5 pasos del modelo de Prime Innovation. Y cada uno de estos pasos nos ha aportado pues diferentes herramientas y recursos para nosotros poder garantizar un proceso adecuado de innovación, sea ágil o sea una innovación desde la alquimia constante sostenible o sea cuántica, si es radical o disruptiva.